Buenos días, bendiciones, shalom, shalom. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Tomado de la mano del Señor? Excelente. Bueno, hoy vamos a aprender mayordomía de los talentos. Vamos a aprender lo que Dios nos dio como talentos, para qué es. La mayordomía con los talentos que Dios nos ha dado son para utilizarlos en su reino, ya sea talentos espirituales o naturales. Los dones espirituales son bendiciones o aptitudes que Dios da por medio del poder del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son para bendecir y favorecer a los que aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. Talento natural son habilidades especiales para realizar tareas específicas, son inclinaciones naturales para hacer un trabajo fácilmente. Vienen como herencia al nacer, o sea, ya sabemos que esa herencia nos la regala Dios. Esto incluye fuerza física, poder de palabra, voz, tacto, influencia, conocimiento intelectual, tiempo, medios, oportunidades, etc. Estos son los talentos naturales. Regalos espirituales y naturales que Dios nos ha dado para usarlos. La parábola de los talentos. En Mateo 25, del 14 al 17, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, o sea, 108 kilos de plata. A otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos, o sea, 43.2 kilos de plata, ganó otros 2. Características: 5 talentos, hizo otros 5 talentos. Siervo fiel, anda en el gozo del Señor. 2 talentos. Otra característica son los 2 talentos. Hizo otros 2 talentos. ¿Qué le dijo el Señor? Siervo fiel, anda en el gozo del Señor. Fueron considerados siervos fieles y en el gozo del Señor entraron. En lo poco fueron fieles, en lo mucho los pusieron. Así nosotros, cuando participamos en usar nuestros talentos, aún nos parecieran insignificantes, Dios los aprecia. Seremos fieles y andaremos en el gozo del Señor. Entonces tenemos que pensar qué talentos tenemos para echarlos a funcionar de acuerdo a la perfecta y agradable voluntad de Dios, que eso es lo que Él quiere, que los talentos que Él nos regaló, sean espirituales y naturales, pues los echemos a andar, no nos los quedemos, sino que al contrario los compartamos. Amén. Un talento escondió el talento, y este que escondió su talento culpó a su amo y tuvo miedo y lo escondió. Este es otro talento que se le dio a otro, pero lo escondió, no lo multiplicó. En Mateo 25, del 24 al 28 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, o sea, 21.6 kilos de plata, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró
y recoge donde no ha esparcido. Y tuve miedo y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo, siervo malo y perezoso o negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítenle el talento y déselo al que tiene los 10 talentos, o sea, 216 kilos de plata. Entonces aquí podemos ver el que le dio un talento. O sea, si ya sabía, se me hace ilógico, si ya sabía que el hombre era duro, si sabía que era duro, debió de haber pensado en actuar más correctamente con su talento. Así nosotros, si sabemos que Dios es una persona dura, que nos exige de lo que nos ha regalado, dar un buen talento, o multiplicar el talento, o multiplicar los dones, o multiplicar el fruto, o multiplicar las ovejas. Y él sabía que era duro, pero fue más su miedo justificable para él, no para Dios. Entonces, y también ha dicho, no, pues él nomás quiere recibir, pero sabemos que Dios primero nos siembra en nosotros para poder recibir. Y Dios ya había sembrado en este hombre, pero él no quiso entender. Él mejor se hizo el loco, se escondió, que dice que tuvo miedo y le echó la culpa a su amo, el colmo, que le echemos la culpa a Dios de lo que nosotros no queremos hacer, ¿verdad? Entonces, por no utilizar el talento, comenzó a buscar culpables. Terminó echándole la culpa a su amo. Tuvo miedo y lo escondió. El resultado, condenado por sus propias palabras y sin el gozo del Señor. Si no nos activamos y usamos nuestros dones, nos podría llegar el miedo y esconderlo también a nosotros. Luego se buscarán culpables, o bien terminaremos culpando al mismo Señor, como lo hizo este hombre. Además, andaremos sin la confianza de ser fiel en lo poco y sin el gozo del Señor en nuestras vidas. Entonces vemos que no dio fruto ni multiplicó el ganar almas por flojo. Aquí dice por flojo y negligente. Vamos a ver parábola del mayordomo infiel. En Lucas 16, del 1 al 7, decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar. Y me da vergüenza mendigar. O sea, soy tan orgulloso que yo no voy a pedir dinero, así dice este hombre. Ya sé lo que haré, pensó. O sea, maquinó. Y acuérdense que dice que maquina a la gente. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. O sea, ¿cómo lo iban a recibir en sus casas las demás personas? Pues él haciendo disque favores, entre comillas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo el primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles, o sea, 3,700 litros de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él respondió: 100 medidas, unos 37 litros de trigo.
El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. Fíjense cómo el derrochador, el malgastado, cómo estaba derrochando los bienes que le había puesto el Señor en sus manos. ¿Cuánta gente no hay tan malgastada, tan derrochadora, que no aprovecha correctamente los dones que Dios ha puesto en sus manos? Y que aunque tienes dones, no los has metido bajo la cobertura del Señor para que los hagas funcionar. Y así como a este hombre un día Dios vino y le pidió cuentas, así Dios un día nos va a pedir cuentas. Nos va a hacer que rendamos cuentas de lo que bien administramos. Y vamos a ver si nos va a poner en lugares mayores el Señor o no somos dignos de ser mayordomos. Entonces, aprovechó que tenía todavía el poder para hacerles a los otros reducir sus cuentas. Y de esa manera, favorecerse para no andar mendigando, sino ir a la casa de cada uno y decirle, ¿sabes qué? Yo te reduje, ahora tú échame la mano. O sea, bien listo, comprometió a la gente. La comprometió para que estuvieran a su favor, a pesar de haber pecado tanto y haber sido mal mayordomo delante del Señor. Vamos a ver las características del mayordomo infiel. Este mayordomo infiel usó su sagacidad. O sea, fue astuto, fue prudente, según él. Fue preventor y se previno de las cosas a futuro. Esto lo vemos en Lucas 16:8. Dice, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, con astucia, se previno. Dice, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. O sea, los que tienen algún interés, dice que tiene pies, ¿verdad? Pero los gentes gentiles siempre están viendo cómo quedar bien con el ser humano para favorecerse. Y dice que estas relaciones, ellos son más listos que nosotros los hijos de la luz. Entonces no es que seamos torcidamente sagaces, sino que seamos fieles, administradores y amorosos para con el ser humano. Amén. Otra característica del mayordomo infiel es, se ganó el corazón de los demás. Nosotros tenemos que sabernos ganar el corazón de los demás a través de amarlos, no de hacer trueques, ni trácalas, ni tranzas. En Lucas 16:9 dice, pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Qué significa háganse amigos por medio de las riquezas injustas? Es decir, hazte amigos por medio de las cosas de este mundo. ¿Cómo te vas a hacer amigos? Pues compartiendo la palabra y compartiendo lo que tú tienes. Dice, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. O sea, Dios dice, utiliza las cosas de este mundo para conquistar las almas de las personas. Utiliza para darle al pobre. ¿Para qué? Para hacer nosotras moradas eternas. Acuérdate que la palabra dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. Y Dios paga muy bien. Entonces, hermanos, nos conviene de lo que tengamos compartir al pobre para hacer nosotros moradas en el cielo. No tenemos que hacer aquí relaciones con el ser humano porque Dios dice, maldito el que confíe en el hombre. Tenemos que hacerlo por amor al Señor. Yo ayudo al pobre, ayudo al necesitado. No ayudo al perezoso, sino al necesitado, al que realmente está pasando por alguna necesidad, no al que vive de los demás. Entonces, el Señor nos vuelve a mencionar que si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Perdón. Y si en lo ajeno no somos fieles,
en lo poco, Dios no nos pondrá sobre mucho. O sea, si en lo poco eres fiel, Dios te va a poner sobre mucho. Recuerda lo ajeno es de Dios. O sea, aquí está diciendo si en lo ajeno. Todo lo que tenemos es ajeno. Todo le pertenece a Dios. Simplemente somos esos mayordomos que administramos lo que Dios nos ha dado. El Señor Yeshua dijo que este mundo es muy sagaz por el buen trato hacia los demás. Y es otro talento que podemos practicar, dar un buen trato a los demás. En Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, tenemos que reflexionar qué tipo de mayordomo soy delante del Señor. ¿Le soy fiel o soy injusto? Tenemos que reflexionar en nuestras vidas cómo estamos actuando delante del Señor. Vamos a ver la parábola de las 10 minas. En Lucas 19, del 16 al 27, dice, se presentó el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Y él le dijo, bien hecho, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo muy poco, ten autoridad sobre 10 ciudades. Entonces aquí vemos que en base a lo que administró, los talentos, va a ser así en el reino de los cielos. Entonces vino el segundo diciendo, su moneda, Señor, se ha multiplicado 5 veces. Dijo también a este, y tú vas a estar sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo, Señor, aquí está su moneda que he tenido guardada en un pañuelo. Pues a usted le tenía miedo porque es un hombre exigente, que recoge lo que no depositó y ciega lo que no sembró. Él le contestó, siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré? Entonces, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco y al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quítenle la moneda y désenla al que tiene las 10 monedas. Aquí estamos viendo que este siervo nomás le gustaba recibir. Nomás le gusta, y cuánta gente no le gusta recibir lo que no es suyo. Todos hemos recibido todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, desde una salud, desde una familia, desde un trabajo, desde la economía, es del Señor, no es de nosotros. Pero bien que nos gusta recibir, ¿verdad? Las sanidades, la economía, nos gusta recibir. Pero tenemos que aprender que no es de nosotros. Entonces, este siervo le gustaba recibir, pero no lo cuidaba, ni siquiera aumentaba lo que Dios le había puesto en sus manos por perezoso. ¿Cuántas veces te dicen, vamos a dar la palabra, vamos a compartir, o simplemente vamos a la iglesia, y eres negligente, y eres perezoso, o no te congregas? Entonces, Dios te puede quitar un talento. Tienes un talento de cantar, un talento de adorar, un talento de leer, y no los utilizas para la palabra. Y Dios te puede quitar los talentos. Como aquí le dijo, quítenle la moneda y désenla al que tiene las 10 monedas. Ellos le dijeron, Señor, él ya tiene 10 monedas. Y estos bien fijados, ¿verdad? O sea que le vas a dar más y ya tiene. Los egoístas salen, ¿verdad?, a resaltar. Les digo que a cualquiera que tiene más les será dado.
pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Qué pasó con este hombre? No supo aprovechar los dones por perezoso. Entonces, hermanos, estamos teniendo tiempos difíciles, tiempos duros. Hay que aprovechar los talentos que Dios nos dio para compartir, para dar, para anunciar la palabra, para comportarnos correctamente, para ser sabios, para conquistar almas, para que Dios no nos quite los talentos, porque Dios nos dio talentos naturales espirituales. Versículo 27 dice, pero a estos mis enemigos que no querían que reinara sobre ellos, tráiganlos acá y mátelos delante de mí. O sea, aparte de que no querías utilizar el don del Señor, dice aquí que no querían que gobernara sobre ellos Dios. ¿Cuántas veces hay una rebeldía en el corazón que no quieres que Dios gobierne tu vida? Entonces, aparte de quitarle a él el talento, le quitó la vida. Dice, mátenlo delante de mí. Y podemos ver que así terminan los mercantilistas, los que están afanados y no comparten lo que tienen con el pobre. Así terminarán muertos. Y puede ser muerte física, puede ser muerte espiritual. Vamos a ver lo que son las minas. Las minas, a un siervo le dio una mina y ganó 10. Le dijo que era siervo fiel y le dio 10 ciudades. A otro le dio una mina y ganó 5 y le dijo siervo fiel también. Y le dio 5 ciudades. A uno le dio una mina y la escondió y le dijo siervo inútil y fue desechado. Entonces, ¿de cuál quieres ser? ¿Del que te da 10 ciudades? ¿Del que te da 5 ciudades? ¿O quieres ser del desechado? Elige tú. Dice Dios, yo te he puesto el monte del bien y el del mal, elige tú. Aquí trata con ciudades. Dios nos bendice en grande, pero volvemos al mismo principio. Uno debe de ser fiel en lo poco y en lo mucho. Y si somos fieles en lo poco, en lo mucho nos pondrá. El siervo inútil lo escondió y se le fue quitado. En la mayordomía, Dios nos confía cada día más y más. Aprovéchalo y sigue en el gozo del Señor. Vamos a ver el pago del mayordomo a los obreros de la viña. Mateo 20, del 1 al 16 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hacendado que salió muy de mañana para contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, o sea, moneda romana, salario de un día. Al día los envió a su viña. Salió después como a la hora tercera, o sea, a las 9 a.m., y vio parados en la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y a esto les dijo, vayan también ustedes a la viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir como a la hora sexta, o sea, mediodía, y a la novena, a las 3 p.m. E hizo lo mismo, y saliendo como a la hora undécima, como a las 5 p.m., encontró a otros parados y les dijo, ¿por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar? Ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora undécima, como a las 5, cada uno recibió un denario. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo murmuraban contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero ustedes los ha hecho iguales a nosotros que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti.
¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Aquí le está diciendo, más bien tu ojo es malo porque yo soy bueno, le está diciendo Dios. Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. ¿Y quiénes serán los últimos? Pues las prostitutas, los publicanos. Entonces no tengas expectativa. Si sabemos que todo es por gracia y que Dios nos lo da por gracia y nos lo presta por gracia, nadie debería vivir por ser nosotros tan pecadores. Se les pagó por igual, el amo convino con cada uno por un denario lo que fue justo. No importa si hemos empezado nuestra mayordomía tarde, Dios es justo para recompensarnos. No importa lo grande o chico que sea el talento, tan solo hay que hacerlo bien para Dios. Yo les había dicho tanto a los primeros como a los últimos la paga, pero uno a veces se hace ideas. Y creo que merezco más que los demás, pero solo Dios conoce nuestro corazón para pagarnos lo que en verdad merecemos. En Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que ha mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Entonces, ¿atendiste a las ovejas del Señor? Dios no se va a olvidar de tu obra, de tu trabajo, por más pequeño o por más grande que haya sido tu trabajo. Dios nunca se va a olvidar, Él siempre te va a recompensar. Él no es injusto y nunca se le olvida nada, todo lo tiene apuntado. Vamos a ver una lista de algunos talentos naturales, espirituales que se pueden utilizar en la mayordomía. En 1 Corintios 12, del 8 al 10, dice, pues a uno les es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otros palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces vamos a ver los talentos naturales: la administración, el coordinar, la música, liderazgo, artes manuales, deportes, cocina, enseñar, baile, danza, organizar, actuación. Estos son algunos de los talentos naturales. Vamos a ver los dones espirituales: palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, don de fe, dones de sanidad, dones de milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Esto es por mencionar algunos de los talentos naturales y espirituales. Entonces, hermanos, busquemos en nuestro corazón y analicemos de qué manera puedes servir en el reino de Dios. Dios te bendiga y te guarde y te abra el entendimiento para el don que Él quiera darte. Amén.